Hola, vamos a resolver un problema de parcial del tema dinámica con fuerza de rozamiento. El parcial es el primer parcial del primer cuatrimestre del año 2018, tomado en el turno mañana, y el número de ejercicios es el ejercicio 4 del tema 1. Entonces, el enunciado del problema nos dice que Carla tiene que levantar una cajonera hasta un camión de mudanzas que cuenta con una rampa inclinada 30 grados, con respecto de la calle como se muestra en la figura. Nos aclara que la polea y las cuerdas son ideales. Sabiendo que los coeficientes de rozamiento entre la cajonera y la rampa son mu estático 0,5 y mu dinámico 0,2, y que la masa de la cajonera es de 80 kilogramos, nos preguntan, en el ítem A, ¿cuál es la fuerza necesaria que tiene que hacer Carla para que la cajonera empiece a subir? Y en el ítem B, nos aclaran que si Carla se agota y deja la cajonera a medio camino de la rampa, nos preguntan si ésta se caerá o se mantendrá quieta. Y nos piden que justifiquemos la respuesta con alguna cuenta. Entonces, tenemos que plantear un diagrama de cuerpo libre y un sistema de referencia. El sistema de referencia está aclarado ahí. En el eje paralelo al plano inclinado vamos a llamarlo eje X y es positivo de forma ascendente. Y el eje Y es positivo hacia arriba. Tenemos que colocar las fuerzas aplicadas sobre el bloque. Entonces tenemos la normal, la fuerza de contacto, la normal es la fuerza de contacto que le está haciendo el plano inclinado a la cajonera, la fuerza peso, que es una fuerza vertical, y la tensión. La tensión es la fuerza que está haciendo Carla, pero como la está haciendo a través de una soga, sobre el cuerpo tenemos aplicada una tensión. Además, tendríamos que agregar la fuerza de rozamiento, ya que entre el plano inclinado y la cajonera hay una fuerza de rozamiento. ¿Cuál es el sentido de esta fuerza de rozamiento? Bueno, como Carla tiene que ascender a la cajonera, tiene que subir la cajonera a través del plano inclinado, el sentido de movimiento es el que se muestra ahí. Entonces, la fuerza de rozamiento se opone a este movimiento, a este sentido de movimiento. También recuerden que debido a cómo nosotros tomamos el sistema de referencia, que es como solemos tomarlo en general para los planos inclinados, tenemos que descomponer la fuerza peso. Nos va a quedar una componente de la fuerza peso en X negativa y una componente de la fuerza peso en Y negativa también. Entonces podemos ya plantear las ecuaciones de la segunda ley de Newton. La ecuación en la dirección X nos queda tensión positiva, fuerza de rozamiento negativa, peso en X negativo, igual a masa por aceleración en X. Reemplazando los datos con respecto a la fuerza peso, nos queda que la fuerza peso en X es mg por el seno del ángulo. Luego, en la dirección Y, nos queda normal positiva menos peso en Y negativo igual a 0, ya que la aceleración en Y es igual a 0. De nuevo, reemplazando el peso en Y por mg por el coseno del ángulo del plano inclinado, nos queda esta ecuación que se muestra ahí. Es decir, estas dos ecuaciones que están en rojo son las dos ecuaciones de la segunda ley de Newton. Ahora tenemos que ver si estas ecuaciones, debido a algún caso particular del problema, se reduce alguna ecuación de alguna forma. Es decir, como en el ítem A nos están preguntando cuál es la fuerza necesaria que tiene que hacer Carla para que la cajonera empiece a subir, cuando nos dicen que para que la cajonera empiece a subir, implica que debo considerar que la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento estática máxima y que la aceleración en el eje de movimiento es 0. Es decir, la fuerza de rozamiento es mu estático por normal y la aceleración en X es igual a 0. Y aquí es lo que les decía, que la ecuación en X entonces nos queda de la siguiente forma. Tensión menos mu estático por normal menos mg por el seno del ángulo igual a 0. Y la ecuación en Y nos queda de la misma forma que teníamos antes. Entonces, para responder el ítem A, ya estamos en condiciones de resolver. Pues, si recordamos cuáles eran los datos del problema, podemos notar que de las dos ecuaciones de movimiento, lo que no conocemos es la tensión y la fuerza normal. Pero como es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a poder resolverlo. Entonces,
Resolviendo el problema. De la ecuación en I podemos obtener el valor de la normal. Reemplazando los datos nos queda que la normal es 692,82 newtons. Luego este valor de la normal vamos a reemplazarlo en la ecuación en X. Reemplazando ese valor de la normal y los demás datos del problema, terminamos obteniendo que la tensión es de 743,41 newtons. Esta tensión es la fuerza que hace Carla y es una fuerza límite, es decir, es la mínima fuerza que tiene que hacer Carla, o mejor dicho, Carla debe hacer un poquito más que esta fuerza para lograr levantar la cajonera a través del plano inclinado. Eso es importante, pues nosotros hallamos justo el límite de la situación estática. Con que Carla haga una fuerza levemente mayor a estos 743,41 newtons, ya va a lograr levantar la cajonera. En el ítem B nos aclaran que Carla se agota y deja la cajonera a medio camino de la rampa. Nos preguntan si se caerá o se mantendrá quieta. Si Carla suelta la soga, deja de haber tensión aplicada sobre la cajonera y ésta tiende a caer por el plano inclinado. De esta forma cambia el sentido de la fuerza de rozamiento, pues el sentido del movimiento de la cajonera cambia. Considerando el mismo sistema de referencia que utilizamos para el ítem A, la normal y la fuerza peso siguen teniendo la misma dirección y sentido que en el ítem A, la tensión ya no existe y el sentido de movimiento es el sentido contrario al que teníamos en el ítem A. Por ende, la fuerza de rozamiento también cambia de sentido. Como nos preguntan si la cajonera caerá o no, en realidad lo que tenemos que verificar es si la fuerza es comparar la fuerza peso en la dirección X con la fuerza de rozamiento estática máxima. Si volvemos al diagrama del cuerpo libre, vemos que en la dirección X las únicas fuerzas aplicadas es el peso en X y la fuerza de rozamiento. Es decir, tendremos que comparar estas dos fuerzas para corroborar si la fuerza de rozamiento estática máxima es suficiente para mantener el bloque en reposo en el plano inclinado o si la fuerza peso en X es lo suficientemente grande como para que el bloque termine descendiendo por el plano inclinado. Cuando digo bloque, estoy hablando de cajonera, ¿no? Estoy refiriendo al cuerpo al cual estamos analizando el movimiento. Entonces, para poder verificar si el peso en X realmente es mayor que la fuerza de rozamiento estática máxima, tenemos que recordar cuáles eran los valores que calculamos. El peso en X nos daba un valor de 400 newtons y la fuerza de rozamiento estática máxima es de 346,41 newtons. Es decir, efectivamente el peso en X es mayor que la fuerza de rozamiento estática máxima. Es decir, que la cajonera caerá en el momento en que Carla suelte la soga. Bueno, les recuerdo cuáles son los diferentes canales de la Cátedra de Física CPU. Saludos.